acumulación de agua, como edema, así como hacemos edema en las extremidades, por ejemplo, que se dice, hacemos en bolitas, y si uno las toca parece signo de fobia, bueno, entonces edema de extremidad. Cuando el agua se acumula en el pulmón, se denomina edema pulmonar. Generalmente las causas de edema pulmonar son cardíacas, pero también puede haber causas no cardíacas, y ahí se distingue el edema pulmonar de origen cardiogénico versus el no cardiogénico. ¿Ya? Radiológicamente, que es lo que nos importa ahora, el edema tiene un comportamiento por etapas. ¿Ya? Depende de en qué momento de la inflamación y de la acumulación de líquidos nos encontremos para tener la imagen. O sea, podemos obtener una imagen que es muy difusa, versus una imagen que es más bien de condensación, que va a tender hacia el derrame. Porque cuando ya tengo mucha agua acumulada, los alveolos no lo soportan, el parénquima no la soporta y el agua cae. ¿Ya? Pues ahí empieza a aparecer derrame. Pero inicialmente tiene un patrón intersticial de edema, o sea, se acumula en el intersticio. Recuerden que el agua entra al pulmón por los vasos sanguíneos, por ahí entra la sangre. Cuando existe una sobrecarga de agua, porque el corazón no está empujando, porque el paciente tiene una enfermedad renal, por ejemplo, el exceso de agua que está en los vasos sanguíneos tiende a salir, porque si no, esos vasos terminan hipertensos, ¿cierto? Entonces el cuerpo sabiamente dice: tengo demasiada presión en los vasos sanguíneos, en cualquier momento se rompe una arteria, entonces lo que tiene que hacer es aumentar su permeabilidad para que el agua salga del vaso sanguíneo y así reduzca la presión arterial. O sea, si no voy a tener un infarto cerebral, por ejemplo, un accidente vascular. Pero ¿dónde se va a ir esa agua? Va a quedar ahí, en el aire, o sea, en el intersticio pulmonar, ¿ya? Porque no la podemos eliminar por la boca. Se acumula en el espacio intersticial y comienza a manifestar entonces esto que se denomina edema pulmonar. El agua se acumula en los espacios entre los alveolos, ¿ya? Y luego, cuando esa cantidad de agua es más, comienza a inundar los alveolos por dentro. O sea, el agua sale de los vasos sanguíneos, se acumula en el intersticio pulmonar, y cuando ya es mucha, se mete a los alveolos. Y ahí comienza entonces la fase alveolar del edema. ¿Cuáles son los signos radiológicos de cada fase? Primero, la pérdida de la definición de los vasos sanguíneos pulmonares. Como este vaso se va a empezar a rodear de agua, ¿cierto? Ya no se va a notar la trama broncovascular normal. Engrosamiento de los tabiques interlobularios, todas las separaciones de los lóbulos y lobulillos, ¿cierto? Que normalmente son pliegues de las fisuras, ¿cierto? Ahora se van a rellenar de agua, por lo tanto se van a engrosar y van a ser más visibles en la radiografía. Nódulos acinares y periliares, donde se comienza a acumular el agua alrededor de los alveolos. ¿Sí? Antes de entrar aparecen como unos racimos de uva pequeños. Manguitos peribronquiales, también cuando la radiografía toma un bronquio que viene de frente, toma un circulito que es el bronquio y alrededor de él se va a formar una capa de agua. Se va a ver más blanca en la radiografía. Y el engrosamiento de las fisuras, porque las fisuras son pliegues mucho más profundos, entonces cuando se llenan de agua se ve mucho más marcado. ¿Ya? En cambio, en la fase alveolar lo que se forman son nódulos. Al llenarse los alveolos de agua, se comienzan a formarse estas imágenes de racimo de uva y cuando ya son más grandes se empiezan a ver como condensación igual que la neumonía. Pero la diferencia del otro es que en este caso sigue la trama broncovascular tal cual como aparece. O sea, sigue la dirección de los vasos sanguíneos y sigue la dirección de los alveolos, ¿ya? En la piel. Y es muy frecuente que aparezca este patrón en alas de mariposa, ¿ya? Que cuando el agua inunda los alveolos de manera importante, los vasos más grandes son los que más inundan. Los vasos más grandes parten desde el hilo y se dirigen hacia el centro, ¿ya? Y hacer los vasos centrales los más amplios, o sea, los que tienen mayor cantidad de agua, me va a dar esta imagen en alas de mariposa, que no sé si les puse una imagen, pero después lo vamos a revisar en el taller. ¿Ya? Acá vamos a distinguir esas cosas. Entonces, aquí esta imagen me parece como un patrón intersticial de neumonía, ¿cierto? Pero la diferencia está en que el corazón ustedes lo van a ver con una línea negrita alrededor. Eso es típico porque se empiezan a rellenar los alveolos por fuera y me dan esta imagen blanca. La clave está, como tips también, imagínense que ustedes tienen un algodón, ¿ya? Una mota de algodón. Ustedes lo van a untar con pintura blanca, ¿sí? Y lo van a poner sobre una pared negra. Lo van a ver como nubes, ¿cierto? Difusas, que no tienen borde definido, ¿cierto? ¿Qué es lo que ustedes ven acá? Yo tomé el algodón con pintura y empecé a hacer esto. ¿Ya? Esa imagen nubosa en el pulmón es agua libre en el espacio intersticial. ¿Ya?
Si ustedes se fijan aquí, también se ve una línea más negrita, pero eso es un programa X. En realidad el espacio que está rodeando el corazón y que no tiene, y que no está siendo ocupado por agua. ¿Ya? El origen de esto tiende a ser central. Tiende a partir de un centro y como los vasos sanguíneos entran por aquí y se dirigen hacia la periferia, ¿cierto? Siguen el mismo recorrido. Característica también de esto es que la mayoría de las veces, como les dije, el origen es cardiogénico, por lo tanto siempre se va a asociar a un corazón grande. Si ustedes se fijan en este corazón, parte de aquí y termina acá. Más de la mitad del diámetro torácico. ¿Ya? Eso es lo más característico. Ángulos todavía equilibrables. Después el agua empieza a caer y empieza a ocupar estos espacios. Ya. Eso. Alcanzamos justo, parece. Son las 12:00. Cuéntenme, ¿entendieron algo?